Seguirnos en nuestras redes sociales es muy sencillo, así podrán tener de primera mano todo el contenido que estaremos generando para ustedes. En YouTube pueden encontrarnos como Misión Vida Internacional. Allí podrán suscribirse, darle botón a la campanita y así podrán recibir todas las notificaciones de los videos, prédicas, cápsulas que estaremos subiendo a las redes. En Facebook también pueden encontrarnos como Misión Vida Internacional, página oficial. Allí pueden darle me gusta y también podrán recibir notificaciones de nuestras transmisiones en vivo, de las imágenes de los eventos que tendremos y demás información de nuestra iglesia. En Instagram, de igual manera, pueden buscarnos como Misión Vida Internacional. Nos siguen y allí también podrán recibir las notificaciones de las imágenes de nuestras prédicas, de todos los predicadores que tenemos en nuestras sedes también. Así que damos las gracias a todas las personas que nos están siguiendo en cada una de nuestras redes sociales y están pendientes del contenido que estamos generando. Damos gracias y bendecimos de una manera especial a las personas que apoyan este ministerio con sus ofrendas. Para más información, comunícate con tu líder. Así que continuamos con nuestro servicio. Iglesia, muy buenas noches. Les queremos saludar de una manera especial a todas las sedes, a todos los pastores, sus familias, a todos los servidores y a todos los que conformamos la Iglesia Misión Vida Internacional donde se encuentre. También le damos un saludo muy especial a todos aquellos que nos ven por primera vez o aquellos que ya tienen la costumbre de sintonizar, de mirarnos cada servicio y cada célula. Y esta noche es un privilegio para mí el poder traerles la palabra de Dios. Y quiero que estemos hablando y aprendiendo bajo el tema de una familia con propósito. Todos los hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, Dios los usó a pesar de sus debilidades, a pesar de sus problemas, a pesar de todas aquellas situaciones, defectos que ellos tenían, pero ellos hicieron algo y fue que alcanzaron un arrepentimiento, reconocieron su falla y esto hizo que Dios colocara su mirada en ellos y los sacara y los utilizara para llevar grandes planes con ellos. Dios nunca usa a hombres y mujeres perfectos. Dios toma, los limpia, los perfecciona en su palabra, en su carácter, para después hacer de nosotros alguien útil. Y la Biblia hoy nos presenta a una familia especial. Una familia que al leer los versículos pues pareciere que no dice mucho de ellos, pero lo que ella nos muestra es suficiente para nosotros poder discernir que es una familia que tenía un propósito grande en los planes de Dios. Y esta noche estaremos hablando de la familia de Noé. Y quiero que vayamos a la palabra en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo en el capítulo 6, versículo del 9 al 18. Dice ahí la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cab y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 3 codos, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí
que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Yo quiero que oremos un momento para que sea el Señor trayéndonos esa revelación de su palabra y sea enseñándonos en esta noche. Dios de gloria, te damos gracias por este precioso día, esta noche que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque estás ahí, porque tú cuidas de los tuyos, Señor. Porque hemos alcanzado misericordia, porque nos levantaste, porque nos has llamado a tener un propósito, nos has llamado a cumplir, Señor, cosas grandes contigo. Yo coloco esta palabra delante de ti, Rey, y te pido que tú ahora despiertes a todo aquel que me escucha, Rey, aquel que esté en su casa, aquel que esté en su lugar de trabajo, donde se encuentre, Señor. Destapa sus oídos, quebranta la dureza de su corazón, y que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo y nos podamos levantar como familias con propósito, mi Rey. Quedamos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Leíamos nosotros en la palabra que Noé tenía una esposa, tenía unos hijos, y sus hijos tenían sus esposas. Y hay tres aspectos que vamos a tratar en esta noche, por los cuales podemos nosotros decir que la familia de Noé era una familia con propósito. Y lo primero que podemos ver es que había un sacerdote en casa. Y vemos nosotros, si leemos nosotros el capítulo, ahí en el capítulo 6, el versículo 8, y el versículo 6 dice el 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si nosotros vamos al capítulo 8, vamos al capítulo 8 de Génesis y leemos el versículo 20, dice ahí: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Es algo bien impactante, porque vemos nosotros cómo Noé tenía claro cómo se debía levantar, cómo se debía edificar un altar, qué era lo que se debía exponer en el altar, cómo debían ser los animales, cómo debería ser toda esa parte del holocausto. Y vemos cómo este hombre dice que había una situación bien difícil, Dios había tomado una determinación y era acabar con todo. Pero este hombre halló gracia porque era un hombre que en medio de la inmoralidad, en medio de la situación que había decidido ser un sacerdote, había decidido levantar un altar a Dios, había decidido hacer todo lo que Dios le dijera, había decidido vivir para Dios. Entonces nosotros vemos que aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que son humildes, aquellos que buscan la presencia de Dios, aquellos que levantan altar a Dios, esos hallan gracia delante de Dios. Y algo que nosotros podemos, al leer toda esta porción de la palabra, es que nos encontramos con muchas características de Noé. Y una de las características que quiero que veamos esta noche es que Noé era un hombre que había preparado su oído para la voz de Dios. Ahí en el versículo 13 del capítulo 6, al empezar dice la palabra: y dijo pues Dios a Noé. Dice que Dios le habló a Noé, y cuando Dios le habla y le expone la situación a este varón, él no objetó nada, él no puso ninguna queja, él simplemente hizo lo que tenía que hacer.
Vemos una diferencia entre Noé y Gedeón, porque ¿qué hizo Gedeón? Empezó a decirle al Señor, confírmame aquí, confírmame allá, pero ¿qué hizo Noé? Noé simplemente le dijo, Señor, yo escucho y yo hago. Es decir que el oído que tenía Noé estaba preparado para la voz de Dios. Para él no fue algo extraño, no fue algo difícil poder entender que era Dios el que le hablaba. Él simplemente escuchó atentamente lo que Dios le estaba diciendo. Otra característica de Noé que nos sirve, le sirve a usted como sacerdote, nos sirve a las familias, es que este era un hombre obediente a pesar de no entender lo que Dios le estaba hablando. A partir ahí del versículo 14, vemos nosotros como Dios empieza a decirle a Noé, a darle toda la estrategia, a darle todas las indicaciones cómo debería preparar el arca. Y me impacta el versículo 22, dice ahí del capítulo 6, dice el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Es decir, que esto es bien importante porque todo lo que Dios le estaba diciendo a Noé era algo nuevo para él. Nosotros desde que empezamos a leer la Biblia vemos que hasta ese tiempo nunca había llovido. Noé no conocía la lluvia. Noé no tenía un vecino que hiciera arcas, que hiciera barcas, que hiciera barcos, nave. Él no lo tenía. ¿Por qué? Porque primero estaba lejos del océano. Segundo, no era la costumbre. Y tercero, nunca había llovido. Era algo nuevo. Y entonces esto nos debe impactar de cómo este hombre obedece. Él no cuestionó, él no dijo, pero esto qué ocurre aquí, yo cómo lo voy a hacer. Él nunca dijo, ¿y cómo lo haré, Dios? No le pregunta. El versículo 22 dice que él, ¿qué dijo? Hizo atentamente como Dios le mandó. Y esta es una característica que nosotros en todas nuestras áreas debemos tener en cuenta. Porque hay algo que pasa y es que nosotros tendemos siempre a cuestionar y empezamos a buscar recursos, a mirar aquí, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es esto? Si no puedo, si no sé cómo hacerlo, no estoy preparado. Pero este hombre, en medio de un tiempo que no estaba acorde con la situación, fue un hombre que obedeció y un hombre que cumplió a cabalidad lo que Dios le había dicho. Número 3, otra característica que nos encontramos ahí de este varón, de Noé, y podemos decir que era un sacerdote en casa, es que era un hombre de testimonio para su familia. Y en el versículo 18 dice ahí del capítulo 6, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esto es algo precioso porque a esta familia es una de las pocas donde Dios habló personalmente. Porque Dios les decía y lo haré con tu casa y tu familia será. Pero de esta manera vemos como Dios habla personalmente. Dios le dijo, tengo pacto contigo, tengo pacto con tu esposa, tengo pacto con tus hijos y con las esposas de tus hijos. Y esto es algo que nos debe alegrar, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de familia, porque cuando Dios llega a una casa no llega solamente por uno, Dios llega por todo. Esto nos tiene que animar, esforzar a seguir cumpliendo el propósito de Dios, porque Dios no tuvo en poco la esposa de Noé, Dios no tuvo en poco los hijos de Noé, Dios no tuvo en poco las nueras de Noé, sino que Dios dijo, ustedes van a entrar en el pacto, ustedes van a formar parte de este plan que yo tengo. Entonces vemos nosotros cómo este hombre había cumplido, porque una de las misiones que tenía el sacerdote en el tiempo de la Biblia y debe tener aún en este tiempo es que debe guiar al pueblo a Dios. Esa es la misión de un sacerdote. Y un sacerdote de casa, un padre de familia, ¿cuál es su misión? Guiar a su familia a Dios, guiar a su esposa a Dios, guiar a sus hijos a Dios. Y este hombre lo había hecho. Este hombre había cumplido todo, lo había hecho a cabalidad.
Por lo tanto, este hombre vemos cómo Dios lo exalta, cómo Dios le da la honra, cómo Dios le da a él una gloria, porque había cumplido ese propósito, había sido un testimonio para su casa, les había mostrado a su Dios, el Dios de su esposa, el Dios de sus hijos era el mismo Dios de Noé. Todos estaban en coinonía, estaban ahí en un solo espíritu, porque Noé había hecho un trabajo perfecto. Ahora nosotros veamos el segundo punto. ¿Por qué podemos nosotros decir que la familia de Noé era una familia con propósito? Y número 2, podemos decir que había una esposa sujeta a su marido. Y vemos nosotros aquí que, a diferencia de la esposa de Job, esta mujer fue muy prudente, esta mujer fue una mujer sabia. Recordamos nosotros a la mujer de Job, la cual apenas empezó la situación, apenas vinieron las pruebas, las dificultades, las tragedias. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer empezó a levantarse, a hablarle, a criticarle, a hacer como una gotera. Fue algo horrible lo que hizo la mujer de Job. Pero esta mujer me muestra a mí algo extraordinario, y es algo en lo cual yo le quiero rescatar a esta mujer, a pesar que no le aparece su nombre, a pesar que no se habla mucho de lo que ella hizo. Pero fue una mujer sabia, porque fueron aproximadamente de 100 a 120 años que estuvo con este hombre, que lo apoyó en esta nueva idea que estaba haciendo. Ella lo vio todos los días levantarse, ir y clavar una tabla, ir y colocar, hacer un marco, hacer un proyecto. Esta mujer estuvo ahí. Esta mujer estaba segura que el que le había hablado a Noé era Dios. Era una mujer que fue un apoyo, no fue un estorbo, sino un apoyo. Y es esto, mujeres, lo que necesitamos hoy en día. Hay hombres a los cuales Dios ha llamado a un ministerio. Dios ha llamado a hombres a ejercer el sacerdocio, pero a veces en casa hay una mujer que estorba. Hay una mujer que, en lugar de guiar a ese hombre a que cumpla el propósito de Dios, que es lo que está haciendo, se levanta y se ha hecho a un lado y cree que el llamado es solamente para el esposo, cuando Dios llama a familias sacerdotales, Dios llama a familias a cumplir su plan. Entonces esta mujer nos muestra, esta mujer nos enseña a que debemos estar ahí. Debe estar ahí apoyando a su esposo, debe estar ahí guiándolo, que cuando él no pueda, debe darle esa fuerza para que se levante y siga y cumpla con el llamado de Dios. Esta mujer también nos enseña cómo tuvo sus oídos cerrados a la contaminación del mundo. Porque recuerda que el tiempo en que ellos vivían era un tiempo difícil, de inmoralidad sexual. Había toda clase de pecado, al punto, como leíamos ahora, que Dios estaba hastiado. Dios estaba, suena feo, pero aterrorizado de tanta inmundicia que había en la tierra. Pero esta mujer halló gracia. Esta mujer dijo, Dios la miró con un agrado, porque a pesar de todo lo que había, esta mujer pudo no contaminarse, guardó sus oídos, guardó sus ojos y guardó su corazón a todo aquello. Y número 3, lo siguiente que nosotros podemos rescatar y decir que la familia de Noé era una familia con propósito, es porque habían unos hijos en obediencia y respeto a sus padres. Y Génesis 7, vamos, el versículo 13. Dice la palabra: en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Es algo precioso nosotros podemos ver aquí, y es que el mismo Dios que tenía sus padres, el mismo Dios de Noé, era el mismo Dios de sus hijos. Y hoy en día es lamentable ver familias totalmente divididas, donde en una misma casa, en una misma familia hay católicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay evangélicos,
hay miles de sectas. Vemos nosotros como los hijos toman decisiones sin consultar con sus padres. Vemos una serie de situaciones donde los padres no corrigen, sino que tapan por miedo al que dirán, porque qué van a decir de mi hijo, qué van a decir de mi hija. Y vemos nosotros cómo se ha perdido la autoridad, cómo hay una ausencia de autoridad donde se perdió totalmente el respeto. Los hijos no respetan porque desafortunadamente no hay un padre en casa, no hay alguien que dé ejemplo. Y yo no le puedo decir a mi hija que haga cosas que yo no hago, porque el primer ejemplo para mi hija debo ser yo, el primer ejemplo para sus hijos debe ser usted. No podemos nosotros decirle a nuestros hijos hagan esto o hagan aquello. Por eso debemos aprender de esta familia, los cuales tenían un mismo Dios, un solo Dios. Y aquí vemos a 3 hijos que tenían claro que a pesar de ser hombres adultos, habían cumplido lo que Dios había dicho, porque estos hijos se habían casado en un yugo igual, no habían escogido a cualquier esposa, estaban dentro del propósito de Dios. Eran hijos entendidos en los planes de Dios, eran hijos entendidos en los propósitos de Dios, y eran hijos que al igual que su madre habían aceptado el llamado de Dios. Y aquí, ya para terminar, yo les quiero leer un versículo, y es algo bien hermoso. Está en Génesis 9, versículo 7, y dice la palabra: mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Este versículo es maravilloso porque es la palabra que Dios le dijo a Adán y Eva cuando empezó Dios todo. Y esta familia recibe esta palabra. Es decir, iglesia, que cuando yo tengo una familia conforme el corazón de Dios, una familia en sujeción, cuando hay un esposo, cuando hay una madre, cuando hay unos hijos que respetan la autoridad, viene la multiplicación, viene la bendición, viene la mano de Dios a favor. A veces estamos luchando ahí por una cosa y por otra, y hoy Dios le dice: solamente tienes que ponerte en orden. Varón, solamente tienes que examinarte. Esposos, sacerdotes, es necesario que vuelvan al principio, que tomen el lugar, que vigilen los muros, las puertas espirituales de su casa, que la esposa esté ahí, que los hijos respeten, porque entonces vamos a tener familias con propósito. Entonces yo quiero que ahí donde está, iglesia, yo quiero que le dé un abrazo a sus hijos. Quiero que junto con su esposa oremos y le digamos al Señor en esta noche, le pidamos perdón primeramente y le podamos decir: Señor, perdónanos, queremos entrar en tu propósito, queremos ser una familia de bendición. Recuerde que la palabra dice que las familias serán benditas por causa nuestra. Entonces necesitamos arreglar nuestra casa para ir a bendecir a otra casa. Yo quiero que usted, donde está, cierre sus ojos. Yo quiero que hoy entienda el privilegio que usted tiene. Varón, que Dios no llamó solo a su esposa al ministerio. Mujer, Dios no llamó solo a su esposo al ministerio. Padres, Dios no llamó solo a sus hijos al ministerio. Dios llamó a la familia completa al ministerio, al servicio, y a que todos entren en el arca de la eternidad. Por eso yo quiero que cierre sus ojos y vamos a orar en esta noche. Amado Rey, te damos gracias en esta hora, Jesús, y te damos toda la gloria, te damos toda la exaltación a ti, que vives, que reinas, que gobiernas y que estás sobre todo, Dios. Y hoy nos ponemos a cuentas contigo, mi Rey. Padre, perdona, Dios, porque hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos llevado el matrimonio a la manera, Señor, y todo ha sido un desorden, Rey. Pero hoy estamos delante de ti y te pedimos que tú nos perdones, te pedimos que tú nos des la oportunidad de servirte, te pedimos que tú limpies nuestras casas, que tú limpies nuestro corazón, que tú saques lo que nos sirve, Rey. Yo hoy oro por las familias de Misión Vida Internacional, de todas las sedes, de Pitalito, de todos los alrededores.
Oro, Dios Padre, por las familias sacerdotales, Señor. Yo te pido que tú pelees por ellas. Yo te pido que tú te levantes como ese sacerdote sublime, Señor, y que tú implantes en nuestras familias, Rey, esas ganas, esa fuerza, Dios, de poder entender que los mejores planes vienen contigo, Rey. Hoy bendigo las familias de Pitalito, las familias de Colombia, Señor, y nosotros creemos que somos familias con propósito, que nuestros hijos te servirán, que nuestros hijos son la extensión tuya, mi Rey, y que nosotros, Señor, podremos entrar en la eternidad todos, Dios, como tú lo planeaste desde el comienzo, mi Rey. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les queremos dar gracias por estar ahí al frente, estar fiel, viendo los servicios, viendo cada contenido que tenemos la iglesia. Y también quiero motivarle para que no falte, para que le dé el mensaje a otro, para que sigamos nosotros llevando la maravillosa palabra de Dios. Les doy un abrazo y una bendición a todos. Gracias, Dios me les bendiga.